soy licenciada en Ciencia de la Información. A día de hoy estoy trabajando en Telefónica Digital como analista de inteligencia. También tengo numerosos másteres como Félix, máster de análisis de inteligencia, máster de logística y defensa en gestión económica de la defensa. Y bueno, pues también compartimos muchas publicaciones relativas con el tema de la seguridad. Bueno, pues gracias de todas formas por la presentación, por la acogida. Para nosotros es un orgullo poder estar en un sitio como este. Durante los próximos 20 minutos lo que vamos a hacer va a ser presentar los diferentes vectores de ataque a los que se van a tener que enfrentar los usuarios que utilicen las criptodivisas. Lo que vamos a hacer va a ser repasar estos puntos que tenemos en pantalla. En un primer momento vamos a dar una pequeña definición de qué es lo que vamos a entender a continuación por cartera. Vamos a ver los tipos de carteras que nos vamos a encontrar en función de cómo se generen las claves privadas. Vamos a ver cómo las podemos almacenar, los diferentes vectores de ataque que vamos a encontrar en cada una de ellas y las implicaciones. Y al final, los que tengáis un ordenador a mano, os vamos a proponer también un reto con 125 euros en juego, pues para que implementéis un poquito lo que hemos estado viendo aquí. Vale, pues vamos a empezar por el concepto de cartera. Bueno, una cartera es básicamente un fichero donde se almacenan las claves privadas. Estas claves privadas lo que nos van a permitir es realizar transacciones y reclamar ante la red que ese dinero es mío y no es de otra persona. Vamos a ver los tipos de carteras que existen. Bueno, empezamos por las carteras, las hemos denominado random, pero vamos, son las genéricas, las de siempre. Y sus claves privadas siempre van a venir generadas por un número pseudoaleatorio. ¿Qué beneficios tiene este tipo de carteras? Sobre todo el tema de la seguridad. Son tan seguras como el generador de números aleatorios utilizado para generar las claves privadas y también pues el algoritmo utilizado para firmar las transacciones. En cambio, pues tiene un inconveniente, que es la facilidad de la pérdida de las contraseñas y de las claves privadas. Aquí tenemos un ejemplo de este chico que perdió alrededor de 40 céntimos de Bitcoin y que a día de hoy todavía no lo puede recuperar. La historia la contamos después. El segundo tipo de carteras que vamos a analizar es las carteras Vanity. Las carteras Vanity se generan de una forma muy similar a las carteras que acaba de comentar Liza, las carteras random o aleatorias. Lo que pasa es que aquí vamos a introducir un elemento adicional, un input adicional. En este caso va a ser un patrón que es el que queremos que tenga la dirección que vamos a generar. El proceso es muy sencillo. Generamos un par de direcciones y claves privadas, verificamos si machea con el patrón. En el caso de que macheen, ya tenemos un resultado positivo. En el caso de que no, pues estamos generando de forma persistente nuevos pares de direcciones y claves privadas. La ventaja que desde el punto de vista de la seguridad vamos a mantener la robustez y la complejidad de las anteriores. La otra ventaja adicional, que vamos a poder utilizar y ceder al resto de gente unas carteras más amigables y más fáciles de identificar. Y, bueno, como pega, el coste computacional que tiene la generación de estas. Para el ejemplo de la creación de una cartera con el patrón 1rooted, pues nos encontramos con que íbamos a tardar aproximadamente unas 10 horas en encontrar una. Bueno, pues ahora empezamos con las carteras mentales. Las carteras mentales, sus claves privadas se van a generar a partir de una frase, un código o una fecha, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pegas tienen este tipo de carteras? Pues que no es necesario almacenar su clave privada en ningún sitio. Simplemente con acordarte de esa palabra, siempre vas a tener acceso en cualquier lugar de esa clave privada. En cambio, bueno, pues igual que es muy fácil recordar esa palabra que va a generar esa clave privada, pues también va a ser muy fácil que haya otras personas que estén monitorizando diccionarios y estén generando claves privadas. El cuarto tipo de las carteras a las que nos tenemos que enfrentar son las carteras denominadas multifirma. Las carteras multifirma, a diferencia de las anteriores, no tienen una clave privada asociada para firmar las transacciones, sino que en este caso se utilizan 3 direcciones, por ejemplo, o un número determinado de direcciones para generar una dirección multifirma. Las direcciones multifirma, en el caso de Bitcoin, van a empezar siempre por el número 3. Las normales empiezan generalmente por el número 1. Lo que nos va a permitir esto es que, por ejemplo, si Yaiza y yo tenemos compartida una dirección y no nos fiamos el uno del otro, para emitir los bitcoins, para enviar bitcoins desde esa dirección compartida, sea necesaria la firma de las dos personas. Con esto, pues bueno, el proceso es un poquito más laborioso porque pues, tiene que generar la transacción uno, la tiene que firmar el otro, después bueno, es un poco más lío. Lo que pasa es que va a introducir también un escenario en el que se van a poder aparecer actores como árbitros a la hora de mediar en caso de que se produzca algún tipo de incidente. Ahora vamos a ver los tipos de almacenamiento de estas claves privadas.
En primer lugar, nos encontramos con las carteras en local. El ficherito wallet.dat, donde se almacenan las claves privadas, pues siempre lo va a poder tener a su disposición el usuario en cualquier PC o cualquier sitio. Entonces, luego, en segundo lugar, tenemos las carteras mentales, que son aquellas que el usuario solo va a tener que almacenar en su cabeza, por ejemplo, la palabra que va a ser la que va a generar la clave privada. Y en tercer lugar nos encontramos con las carteras almacenadas en la nube, y es un tercero, siempre vamos a tener a disposición un tercero que será el encargado de almacenar estas claves. Vistos estos conceptos, lo que vamos a ver a lo largo del resto de la presentación van a ser los diferentes vectores de ataque que tenemos en función de cómo realicemos el almacenamiento de las carteras. Vamos a empezar con las carteras en local. En función del tipo de cliente que estemos utilizando, Bitcoin Core, Electrum, pues vamos a tener las rutas determinadas en las que se van a almacenar por defecto estos ficheros, en este caso, en el caso de Bitcoin Core, un wallet.dat. Si estamos utilizando un sistema Windows, pues por defecto se almacena en appdata roaming Bitcoin. Si estamos utilizando un sistema Linux, está dentro de la carpeta Home, una carpeta oculta que se genera, que es la carpeta .bitcoin, ahí está este fichero. En general, este tipo de clientes que se instalan en los equipos van a permitir la realización de una gran cantidad de consultas y de procesos automáticos, pues por ejemplo, para generar nuevas direcciones, para generar transacciones en batch, etcétera. Claro, esto lo puede utilizar también un atacante que tenga acceso al equipo, pues para, por ejemplo, volcar y exportar el contenido de la clave privada de una dirección y poder emitir transacciones. El proceso sería volcarlas, importarlas en un tercer equipo, por ejemplo, y esperar a verificar si tiene saldo esta cuenta para enviar el dinero. En el caso de que el monedero estuviera cifrado, bueno, pues podríamos acceder a gran parte de la información que contiene ese monedero, con la salvedad de que vamos a llegar a un momento en el que, si queremos realizar transferencias, pues nos va a pedir una passphrase, una password en concreto. Aquí tendríamos ya que entrar a hacer ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario, y si tuviésemos la suerte pues de acceder a cuál es la password, pues ya podríamos transferirnos el dinero a otro tipo de cuentas. Por último, el último paso que podríamos realizar es pues volver a cifrar ese monedero para que el legítimo dueño no volviera otra vez a acceder. Claro, la cuestión es ¿qué necesitaría un atacante para sustraer este tipo de ficheros? Pues en primer lugar, lo más sencillo, identificarlos. Una aproximación que todos conocemos seguramente aquí pues es utilizar el buscador Shodan. Sabemos que por defecto el puerto que se utiliza en Bitcoin Core, por ejemplo, es el 8333. Pues si hacemos una búsqueda en Shodan con el filtro del puerto 8333 ya nos vamos a encontrar ahí un montón de nodos. Si buscamos por otro tipo de criterios como el user agent utilizado, pues también vamos a poder empezar a listar un montón de candidatos que están conectados a la red y que son potenciales víctimas. Una vez que consiguiéramos acceso a estos sistemas, otra de las tareas adicionales, además de robar otro tipo de documentos o sustraer otro tipo de documentos, pues sería, por ejemplo, el acceder a este tipo de ficheros. En caso de que no estén cifrados, pues directamente ejecutar las transacciones. En el caso de que estén un poquito más protegidos, pues habrá que hacer un poquito más de trabajo, como comentaba anteriormente Yaiza. Claro, estamos enfocando todo esto mucho al ataque a los wallets.dat, pero resulta que el hecho de que tú tengas un cliente no hace que necesariamente el ataque venga únicamente por esta vía. Por ejemplo, partiendo de la base de un equipo, un comercio que esté aceptando bitcoins, que esté conectado a la red, si está utilizando Bitcoin Core, va a tener un fichero peers.dat en el que se van a identificar aquellos nodos de la red con los que se va a comunicar, de los que va a descargarse las transacciones que están teniendo lugar. Un atacante que tuviera acceso a la red y pudiera comprometer ese fichero peers.dat para servir él mismo las transacciones, podrá hacer que la víctima, en este caso, pues esté aceptando o esté viendo transacciones que en realidad no está recibiendo. Ahora vamos a ver qué procedimiento seguiríamos para comprometer carteras mentales. En primer lugar, bueno, pues identificaríamos diccionarios, generaríamos sus direcciones y claves privadas y estaríamos esperando a ver si esas direcciones en algún momento contienen bitcoins. En el momento que contuvieran bitcoins, pues ya estaría ahí el atacante para poder sustraer el dinero. Este procedimiento lo hemos llevado a cabo y lo que hemos hecho ha sido identificar 204 diccionarios, en concreto 4 millones de palabras. Hemos generado a su vez 4 millones de direcciones y claves privadas y nos hemos dado cuenta que alrededor de 17.900 direcciones sí que habían recibido transferencias.
Esto nos hemos dado cuenta utilizando diccionarios muy genéricos. Si hubiésemos utilizado diccionarios mucho más específicos relacionados con el mundo de Bitcoin, estamos completamente seguros que hubiésemos podido sustraer más dinero del que hemos sustraído. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Bueno, aquí estamos viendo un timeline en el que vemos cuándo se transfirieron ese dinero a otro tipo de cuentas en bitcoins y en dólares. En concreto, pues podemos haber cogido de esas carteras alrededor de 19 bitcoins traducidos a $3.000. Y bueno, esto en el momento en el que se sacó ese dinero de esas carteras, pero si hubiésemos esperado el momento álgido del valor del Bitcoin, hubiésemos podido sustraer alrededor de, vender esa moneda, esos Bitcoins a $20.000 en el mercado. Y bueno, pues si esto lo hemos podido hacer nosotros con unos recursos muy limitados, queríamos ver si hay gente realmente está monitorizando este tipo de carteras. Y lo que hicimos fue poner cebos. Pusimos cebos, creamos 3 direcciones de Bitcoin, metimos Bitcoins allí y realizamos la transferencia. Bueno, pues solo tuvimos que esperar alrededor de 10 segundos. ¿Y esto es verídico? Para que nos robaran. Entonces, vemos aquí el detalle de las direcciones en concreto. La dirección 1 y la dirección 2, pues solo tuvimos que esperar 10 segundos, como hemos comentado anteriormente, pero la dirección 3 en concreto tuvimos que esperar 5 horas a que la red pues verificara esta transacción. Y ahora vamos a ver qué variables entran a definir todo este proceso. ¿Qué es lo que pasó? Una vez generadas las direcciones y transferido el dinero, nuestro dinero, las cantidades son muy pequeñitas, es cierto, pero bueno, el caso es que pese a ser pequeñas ya estaban ahí esperando. Pues cuando transferimos el dinero a estas cuentas, ya había en 2 de ellas, se produjeron a los 10 segundos transacciones. Una transacción en cada una de ellas. En la tercera de ellas no se produjo una única transacción, sino que fueron hasta 3 en los siguientes minutos. A las 10:17, a las 10:18 y a las 10:19, 3 personas diferentes estaban reclamando los bitcoins que nosotros acabábamos de transferir. Cada una de ellas como vamos a ver ahora, y esto es verídico, cada una de ellas con una forma un tanto diferente. Para entender un poco cómo se terminan incluyendo en la cadena de bloques, en ese histórico de transacciones de Bitcoin, pues vamos a ver cómo se incluyen y cómo se prioriza en cada una de las operaciones cuando se añaden en un bloque. Para ello, generalmente en los bloques hay un espacio reservado, que son los primeros 50 kilobytes, que están reservados para aquellas que tienen una prioridad mayor. Los criterios de prioridad se aplican en base a esta fórmula, que incluye principalmente 3 variables diferentes. La primera de ellas, las cantidades transferidas. A mayor cantidad transferida, está en el numerador, pues más prioridad. A mayor antigüedad, la antigüedad medida en confirmaciones, en bloques, es decir, en número de bloques que se han añadido después de la última transferencia, pues también está en el numerador. Pues a más antigüedad, más prioridad. Y luego el tamaño de la transacción, que se mide en este caso en bytes, es lo que ocupe está en el denominador y por tanto será menor la prioridad. Para el resto de transacciones, ¿qué criterios se aplican para incluirlas en el resto del bloque? Pues principalmente 2. Las comisiones. A los mineros les conviene añadir transacciones que tengan comisiones, porque esa comisión la van a recuperar. Y después la prioridad, un criterio de prioridad descendente. Bueno, pues si tenemos en cuenta esto y aplicamos los datos de la información que habíamos visto anteriormente, el caso del atacante naranja, pues bueno, efectuó la transacción y el mismo dinero que habíamos transferido nosotros directamente hacia su cuenta, sin ningún tipo de información adicional. Pues bien, unos segundos después, es decir, apenas 10 segundos después de que nosotros emitiéramos la transacción, la antigüedad de ese dinero era exactamente de 0, porque no se había confirmado todavía. Si aplicamos la fórmula de la prioridad, en este caso tenemos una prioridad de 0. Lo mismo pasó con el atacante, en este caso que hemos llamado atacante morado. El atacante morado hizo una aproximación muy similar, lo que pasa es que introdujo una pequeña comisión, es decir, estaba dispuesto a ganar menos dinero a cambio de tener, vamos a decir, una prioridad mayor que el resto. Y el tercer atacante hizo una aproximación un tanto diferente que puede sorprender, pero que está muy bien pensada. Lo que hizo fue, en lugar de transferir únicamente en esa transacción el dinero que habíamos enviado nosotros, transfirió de otra cuenta suya una cantidad muy grande, en este caso 75 bitcoins, que medido en satoshis son 7.498 millones de satoshis. Claro, incluso apenas unos segundos después, esta transacción ya tiene una prioridad
ostensiblemente mayor que las otras. De hecho, a posteriori, 5 horas después, cuando se confirmaron las transacciones, pues la aproximación que terminó ganando en este caso fue la tercera. Claro, ¿qué habría pasado si terceras personas hubieran aceptado las otras 2 transacciones? Por ejemplo, si hubiera producido una transacción para comprar un ordenador o para comprar otro tipo de producto. Pues que 6 horas después se habrían dado cuenta de que la transacción válida y finalmente incluida en la cadena de bloques no era ninguna de las 2 primeras, sino la tercera, por lo cual los bitcoins de las otras 2 no existían. Se había incurrido ya no en un doble gasto, sino en este caso en un triple gasto. Bueno, ahora vamos a ver cómo podríamos comprometer y cómo se están comprometiendo las carteras en la nube. Aquí, gracias a la información que nos ha suministrado nuestro partner Blueleaf, vemos como a finales de 2013, principios de 2014, pues ya se intensifica una campaña de robo de credenciales sobre plataformas de Bitcoin. Estas fechas coinciden justo casualmente cuando el Bitcoin pues, tiene su mayor valor en el mercado. Ahora, con la información que suministra, que recupera una botnet genérica, ¿hasta dónde podríamos haber accedido con todas las plataformas que nosotros hemos analizado? Bueno, pues las plataformas nos están pidiendo un usuario y una contraseña casi siempre y ya con esa información hubiésemos podido acceder a la plataforma, salvo en aquellas que tienen activada pues, una autenticación en 2 pasos. Ahora, de todas estas plataformas analizadas, como veis, las que aparecen en verde son las que podríamos haber accedido sin problemas. ¿Pero esta información es suficiente para emitir transacciones? Lo cierto es que, de la misma forma que ocurre en el sector bancario, muchas veces para ejecutar transacciones y transferencias te piden información adicional, te piden pins, te piden passphrases, te piden autenticación en 2 pasos, te mandan un correo, te mandan un SMS. Pues bueno, en algunas de estas plataformas a las que sí que habríamos podido acceder únicamente con las credenciales robadas por una botnet genérica que robara usuarios y contraseñas, pues sí que habíamos podido realizar la transacción. Pero en otras sí que tenían otros criterios de seguridad que ya nos impedirían utilizar un ataque más o menos genérico contra ellas. Pese a todo, sí que tenemos listadas algunas en las que con una configuración por defecto y únicamente con usuarios y contraseñas sí que podríamos haber sustraído algunas cantidades. Claro, son conscientes de esto pues también los atacantes. Y los atacantes están explotando técnicas tradicionalmente utilizadas y que se han mostrado muy efectivas en el sector bancario también para la sustracción de este tipo de divisas. Al final, la monetización es prácticamente inmediata con respecto a otro tipo de ataques o a otro tipo de objetivos, ¿no? Y ya no solo a través de campañas de phishing, sino que también a través de ficheros de configuración de Zeus dedicados pues, a atacar activos tecnológicos concretamente de plataformas, en este caso de plataformas de Bitcoin. Ahora vamos a conocer cuáles son las implicaciones para todos los actores que intervienen en el mercado del Bitcoin y de las criptodivisas. Para comenzar, pues los usuarios. Los usuarios tendrán que decidir realmente si quieren utilizar carteras mentales o no para la generación de sus claves. Nosotros recomendamos que no, porque ya habéis visto que a nosotros nos han robado en 10 segundos. Luego tendrán también los usuarios que ver si utilizan dispositivos conectados a la red o realmente pues, quieren mejor sistemas de almacenamiento en frío. Por otro lado, bueno, si confían en un tercero, pues también hay que ser conscientes de que, bueno, pues esto no deja de ser un mero acto de fe, porque no sabes qué tratamiento de tus claves están realizando esas plataformas. Si se deciden por este tipo de plataformas, pues por lo menos que tengan todos los sistemas de seguridad activados y que también, si puede ser, pues sistemas de verificación en 2 pasos. Y ya por último, pues nosotros siempre recomendamos que la cartera que quizá más seguridad pues, proporciona son las carteras multifirma. ¿Por qué las carteras multifirma? Porque ya no va a haber ningún tercero que nos esté quitando los fondos que tiene esa cartera sin nuestro consentimiento. Y encima será necesario que comprometa dos equipos diferentes, ¿no? Claro, desde el punto de vista de los atacantes, las técnicas tradicionales del malware bancario van a servir, como decíamos anteriormente. Ya no solamente para, como veremos después, para la ejecución de campañas de phishing y la utilización de malware como Zeus, sino toda la información que tengamos que nos permita construir una contraseña pues, más susceptible de ser la verdadera, pues va a ser muy útil.
En este caso, también se da otra particularidad, y es que las características propias de las criptodivisas van a permitir la ejecución de ataques concretos que no veíamos en otros ámbitos, por ejemplo, los que denominábamos anteriormente como ataques de aislamiento. Y por otro lado, pues bueno, la utilización de herramientas automáticas pues también permitiría a atacantes detrás de botnets o con conocimientos suficientes de la red, pues incluso efectuar un calentamiento artificial de la divisa para conseguir que se percibiera el valor de la misma como un valor más alto del que en realidad tenía. Y por último, bueno, pues las empresas también van a poder suministrar productos de seguridad a todo el mercado que tenga que ver con el Bitcoin. En concreto, pues podrán suministrar productos que se dediquen a la detección de campañas de phishing, de malware o aplicaciones móviles sospechosas. Luego, en segundo lugar, pues si realmente el Bitcoin se va implantando en la sociedad y luego los mercados vayan aceptando este tipo de monedas, pues necesitarán productos que se dediquen a la reducción de tiempos y tiempos de espera de las transacciones y también la identificación de transacciones sospechosas. Y por otro lado, ya por último, pues también se podrán ofrecer servicios de arbitraje para las carteras anteriormente mencionadas como las carteras multifirma. Lo que no queríamos era irnos de aquí sin dejar que los que estáis aquí tuvierais la posibilidad de experimentar con lo que hemos estado experimentando nosotros. En el caso de las carteras de las carteras mentales, sí que os hemos puesto una serie de retos, y esto es dinero real. Aquellos que generen las carteras, una cartera mental a partir de la palabra RootedCon 2015, si generan su clave privada y efectúan una transacción, el primero que la realice se va a llevar, en este caso, son 5 euros, ¿vale? Es muy poquito dinero. En el segundo caso, si generáis una cartera mental a partir de un ponente, el nombre de un ponente de la Rooted, pues en este caso hay un poquito más, serían 20 euros. Aquel que tenga tiempo lo puede intentar. Y bueno, a ver si después con la colaboración de la organización colgamos también la referencia al Pastebin en el que está el wallet.dat en base 64, el mío en este caso, en el que están 39 céntimos de Bitcoin, que en su día pues llegaría a valer aquello, pues no sé, $500, y del que perdí la contraseña. Yo no he conseguido recuperarla, pero si alguno de vosotros lo consigue, pues sois completamente libres de llevaros el dinero. Por nuestra parte, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues intentaremos responderla a continuación. Muchas gracias. Ay, nos lo han quitado. Igual que hay gente mineando, ¿se podría montar un esfuerzo colaborativo para recuperar este dinero? Para recuperar, no este, sino el de cualquiera. Hipotéticamente. Hombre, nosotros lo que hicimos fue coger 200 diccionarios, el tamaño de los mismos eran 7 millones de palabras, pero eran palabras, no sé si las habéis visto, no lo hemos comentado, pero eran en plan overrate, eran palabras cute, palabras que están en un diccionario común. Si nos lo curráramos un poquito más, y de hecho a posteriori nos dimos cuenta, poníamos Satoshi Nakamoto y solo Satoshi Nakamoto, la generada con Satoshi Nakamoto, ya tenía un Bitcoin. Un Bitcoin a día de hoy me parece que estaba a 250 euros, bueno, anoche. O sea que, bueno, es una cantidad importante. ¿Habéis hecho el experimento de correr esto en una instancia de Amazon o de Google o alguna cosa y hacer una comparación entre la pasta que hipotéticamente recuperas con la pasta que te cuesta correr la instancia? No, no lo hemos hecho. No hemos hecho ese ejercicio, pero es que para poner en práctica eso tenemos un problema. Y es que nos tenemos que llevar el dinero. Y claro, si es el dinero de otra persona, ahí... Que yo sepa, ese dinero no existe, ¿no? Yo miraría para otro lado y ya está. Muy bien. ¿Preguntas? No perdimos mucho, ¿eh? Ya te digo que las transacciones eran pequeñas. Bueno, te has perdido 100 euros. Bueno, yo sí. Pero porque soy un patán. Yo sí. Bueno, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias a los dos. A vosotros.